contar en materia del escándalo narco que arrancó en Colombia la semana pasada, y nadie podrá decir que esto es parte de la campaña sucia de la previa a las elecciones. Total, no hay campaña electoral, igual tampoco me importa demasiado. Pero el quilombo arranca en Colombia. Nosotros se lo contamos el viernes pasado cuando detienen a José Piedrahíta Ceballos, un narco colombiano. Este narco colombiano lavaba plata en la Argentina. Lavaba plata en el Café de los Angelitos, que terminó clausurado. Lavaba plata en otros emprendimientos de Pilar con un señor que se llama Mateo Corvo Dolcet. Esto se lo contamos el viernes, claro. Después hubo un silencio inexplicable. Nadie sabía nada, nadie decía nada, silencio de radio. Hasta el gobierno, que había festejado esto en conferencia de prensa, dejó de hablar del tema. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Nos pusimos a preguntar, ¿qué pasa que hay tanto silencio? Claro, cuando empezamos a ver e investigar quién era Mateo Corvo Dolcet, descubrimos que ese señor tiene terminales con buena parte de los candidatos para las próximas elecciones. Randazzo, Marcela Campagnoli, el intendente Ducoté, el silencio de Elisa Carrió. Se lo vamos a contar después de la pausa en Tercera Posición. El socio de Otto Bula era uno de los mayores capos de la cocaína. Estados Unidos lo señala responsable por enviar más de 100 toneladas del alcaloide y por eso se armó una compleja operación en Colombia para capturarlo y en Argentina para dejar en custodia a su presunto lavador de dólares. José, fiscalía, nos acompaña, por favor. ¡Aquí está! En su cuarto y recién levantado, fue capturado en las últimas horas José Byron Piedrahíta. ¿Qué hacía Piedrahíta después de haber acumulado tanto dinero del narcotráfico? También cayó un mega empresario inmobiliario de la zona de Pilar vinculado al narcotráfico. Un emprendimiento en Pilar con cocheras, oficinas. Ustedes están desarrollando un proyecto de cocheras grandes en la zona de Pilar. ¿Cómo está esto? ¿La demanda está actuando bien? Sí, aunque tengo que aclarar que en el caso nuestro esa demanda de cocheras está sostenida por el hecho de que son cocheras que están pensadas como parte de un centro de transferencia de pasajeros que le va a permitir al público de Pilar acercarse a este lugar, dejar el auto estacionado para venir a la ciudad en transporte público, concretamente en tren. ¿Se acuerdan que hace un tiempo, ahora cosa de 2 o 3 años, como parte del tramo final del gobierno de Cristina y cuando Florencio Randazzo apuntaba para candidato o precandidato a presidente, se anuncia como una manera de abuenarse con la clase media alta? Randazzo anuncia que iba a haber un tren VIP, un tren diferencial que iba a unir Pilar con Ciudad Universitaria, con una estación en Aeroparque y después finalmente con Retiro. Este tren iba a ser un tren del ferrocarril Belgrano Norte. Para hacer ese emprendimiento se acordó con varias personas, ¿sí? Iba a haber una estación que se iba a llamar la Estación Panamericana, ¿sí? Especialmente construida, y al lado de la estación Panamericana iba a haber hecha por un privado un gran edificio de cocheras. Se iba a llamar Pilar Parking, 950 cocheras. Este lugar iba a tener conexión con la estación de forma tal que la gente de Pilar, para no tener que gastar la cantidad de guita que se gasta en peaje, la cantidad de guita que se gasta en nafta afuera, estacionar el auto, dejar el auto en su cochera, o pagar un estacionamiento, lo que sea, se tomaba el tren y se venía a Buenos Aires más rápido, más barato, sin estrés, en vagones especiales, ¿sí? Que se llamaban Valerse, creo, unos vagones un poco más altos, con wifi, con aire acondicionado. El proyecto parecía bueno, esto iba a descomprimir la Panamericana, parecía un buen proyecto. ¿Quiénes firmaron ese convenio? Por el Ministerio de Transporte lo firma Florencio Randazzo, hoy candidato a senador en la provincia de Buenos Aires. Ferrovías, que es la empresa que explota el ramal Belgrano Norte. Por el municipio de Pilar lo firma el intendente anterior, Humberto Zúcaro, un hombre cercano a Daniel Scioli. Y por la empresa privada que iba a construir Pilar Parking, firma Mateo Corvo Dolcet. ¿Quién es Mateo Corvo Dolcet? Si ustedes se perdieron esta saga narco que inauguramos el viernes pasado, era el señor que ustedes se veían hablando recién, al final del comienzo de este informe. Acá lo tienen. Mateo Corvo Dolcet
Este es el intendente actual de Pilar, ahí se me fue, Nicolás Ducoté. Y este que ustedes ven acá, aquí tienen, este es el intendente actual de Pilar, Nicolás Ducoté, para que vean que el primer acuerdo fue con Zúcaro, el segundo fue con su sucesor, del PRO, ¿sí? Nicolás Ducoté. Y eso que ustedes ven ahí atrás es lo que va a ser el nuevo elefante blanco, vale decir, otro edificio sin terminar en la Argentina, porque ahora es muy difícil que alguien quiera poner plata en eso, que según una investigación que baja desde Estados Unidos, esa plata era guita de la oficina de Envigado, el cartel narco más importante hoy de Colombia, activo, y era plata que José Piedrahíta Ceballos, el tipo que ustedes veían en el comienzo, cómo lo detuvieron el viernes pasado, lavó construyendo esto. Esto no es una denuncia periodística, no es un rumor, no es un chisme, como yo siempre les digo. Mateo Corvo Dolcet, este señor que está acá al lado del intendente Ducoté, hoy está preso, muchachos, preso. Lo detuvieron la semana pasada. Nosotros les contábamos, se llamaba MCD Construcciones la empresa, un lugar finísimo, mucha plata, mucha exhibición por internet, cosa fina. El hombre iba a los eventos inmobiliarios, se presentaba como un prohombre, un emprendedor, un hombre que manejaba fondos de inversión. Fondo de inversión era guita de los narcos. Ese lugar, Pilar Parking, 950 cocheras, entonces, ahora está, calculo que estará precintado por la justicia y difícilmente alguien siga construyendo. Corvo Dolcet decía que ya se habían vendido la mitad de las cocheras. Pobre gente la que puso la guita ahí. Porque además, acá nadie me da agua bendita, muchachos, ¿eh? Hay que remontarse un poquito más atrás, ¿sí? Allá por octubre del año pasado, el ministro de Transporte, Dietrich, dijo que el tren VIP se había acabado. Que el tren VIP no iba a suceder, no iba a tener lugar, ¿sí? Fíjense que después ese tren VIP que iba a unir Pilar, Retiro, en la estación Panamericana que está justo frente a las cocheras, ahora lo van a relanzar, pero como un tren común. ¿Qué pasó entre una cosa y otra? Dicen que a fin de año lo van a relanzar, que el tren va a seguir, la estación Panamericana va a empezar a funcionar, pero como parte de los trenes comunes, ya no como un tren VIP, con la gente solamente sentada, sin que vaya gente parada, sin aire acondicionado, sin wifi, sin todas las cosas que ofrecían y sin una tarifa más cara. ¿Qué pasó en el medio? El Grupo Macri vendió las acciones de Autopista del Sol muchísimo más cara. En el medio se cagó el tren VIP, se dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque el tren VIP le hubiera sacado mucha gente a los que pagan el peaje cuando vienen desde el norte. Porque si esto funcionaba, ¿sí?, le hubiera sacado mucha gente. Lo hicieron porque sabían que en la cochera de Pilar Parking había plata de los narcos, ya lo sabían de antes. No sé, lo hicieron solamente porque querían mejorar el precio de las acciones de Autopista del Sol. No sabemos. Lo cierto es que este elefante blanco de los narcos, ya uno puede ir pensando quién y cómo lo van a reactivar y si es que alguien va a querer invertir ahora en ese lugar y los que invirtieron, pobrecito, ¿cuándo recuperarán la guita? Porque era plata de la oficina de Envigado. Para que tengan una idea, la oficina de Envigado es uno de los grandes carteles que nace siendo un grupo parapolicial que después se convierte en un grupo de exportación de cocaína en Colombia. Y son los que mandaron matar, según dicen en Colombia, a Monoteto. ¿Quién era Monoteto? El tipo que matan en Unicenter, ¿recuerdan? Hará cosa de 6, 7 años, un poco más. Matan a Monoteto. Edison Duque se llamaba Monoteto. Esperen que les digo exactamente el nombre. Héctor Duque Ceballos, Monoteto, lo manda a matar la oficina de Envigado, estaba acá. Fíjense, o sea, se ve que la oficina de Envigado le encanta a la Argentina, porque mandaron matar a un tipo que los había traicionado, a Monoteto, que quería hacerla libre, porque siempre se supone que Monoteto estaba laburando con las cocinas de efedrina, fue justo en la época de la efedrina, ya por el año 2008. Pero también ahora se sabe que la oficina de Envigado, a través de Piedrahíta Ceballos, lavaba guita en la Argentina y si no, ahí está el elefante blanco para mostrarlo. Pero esto no es lo único que hacía Corvo Dolcet. Escúchenlo, eso sí, hablar como un prohombre a este hombre que ahora está preso, nada menos que por la poco carismática actividad de lavar guita de los narcos.
Mateo, contame, ¿cómo estás viendo el mercado inmobiliario de Pilar? Bueno, como en cualquier otra localidad, entusiasmados y expectantes con los resultados que se puedan llegar a producir a partir del blanqueo y fundamentalmente de la constitución de los fondos comunes de inversión, porque creemos que son una oportunidad para inyectar un dinero en una industria que viene de alguna manera golpeada de todos estos últimos años, de modo que, nada, expectantes. Y contame, ustedes están desarrollando un proyecto de cocheras grandes en la zona de Pilar. ¿Cómo está esto? ¿La demanda está actuando bien? Sí, aunque tengo que aclarar que en el caso nuestro esa demanda de cocheras está sostenida por el hecho de que son cocheras que están pensadas como parte de un centro de transferencia de pasajeros que le va a permitir al público de Pilar acercarse a este lugar, dejar el auto estacionado para venir a la ciudad en transporte público, concretamente en tren. De modo que no son ventas de cocheras en el sentido normal de la palabra, sino apalancadas a un negocio muy puntual que ha despertado expectativas. Bueno, ahí lo tienen a Mateo Corvo Dolcet explicando lo bien, lo promisorio que iba a ser el elefante blanco. Acá lo tienen. Pilar Parking. ¿Quién va a poner guita ahí ahora? Aunque quisieran, no pueden, porque todo esto estará presentado por la justicia, porque Corvo Dolcet está preso por lavar plata del narcotráfico en este emprendimiento en Pilar Parking. Ahora voy a arrancar con el capítulo de los políticos incómodos. Ya que estamos en campaña electoral, nadie podrá decir que esto es parte de una campaña sucia, porque no creo que la DEA, el Ministerio de Estados Unidos, el gobierno colombiano que detuvieron a Piedrahíta Ceballos estuvieran interesados en afectar a tal o cual candidato acá en la Argentina. Esto es una luz que vino bajando y que invocó y que dejó muy mal parado, muy incómodo, muy en falsa escuadra a varios muchachos que les voy a pasar a contar. Lo primero son los del pasado, o sea, Pilar Parking fue negociado con Florencio Randazzo y con Humberto Zúcaro, ¿sí? Que además debe haber un documento por ahí, un documento del 27 de diciembre de 2012, donde aparecen las firmitas de Florencio Randazzo como ministro de Transporte, de Humberto Zúcaro como intendente de Pilar, de algún gerente de Ferrovías, como la empresa que iba a construir e iba a garantizar la existencia de este tren VIP, y de Mateo Corvo Dolcet, el que está sopre por lavado del narcotráfico. Qué incómodo ese documento, ¿no? Compartir la firma con el tipo preso por lavado de narcotráfico es un poco incómodo. Pero esto es hacia atrás. Vamos a lo más reciente, porque Randazzo finalmente no fue candidato en el 2015. Zúcaro perdió la intendencia de Pilar a manos del PRO, ¿sí? Quien ganó ahí, y que el intendente es Nicolás Ducoté. Y ahí vienen los incómodos de segunda generación, digamos. Ducoté, el intendente de Pilar, se ve que vio la luz respecto de Mateo Corvo Dolcet. La empresa de Mateo Corvo Dolcet se llamaba MCD Inmobiliaria, Real Estate, Emprendimiento, esas cosas finas que le gusta decir a los chetos cuando van a hacer, ponerle plata a alguien, ¿no? Bueno. Pilar Parking era un emprendimiento. Al lado de Pilar Parking, en otras 27 manzanas, se iba a construir una especie de puerto madero en Pilar llamado Ínsula Urbana. Pero claro, había un detalle. Cuando se fue Zúcaro no había logrado la autorización municipal, no había logrado que se modificara el Código de Planeamiento Urbano de Pilar para autorizar la construcción de semejante bruta cantidad de edificios ahí en Pilar. Estas 27 manzanas donde iba a haber hoteles, un shopping abierto, un tipo paseo compras, una universidad, un lago, estas cosas que se construyen cuando hay mucha guita. 27 manzanas. Iban a vivir ahí 5.000 personas en Ínsula Urbana. ¿Por qué les digo iban a vivir? Porque ahora no sé si podrán vivir después de que terminaron todos presos por lavado de narcotráfico. A la contadora de Corvo Dolcet, paréntesis chismoso, cuando la detienen, la enganchan con, no sé, $300.000 y, detalle fino, 2 lingotes de oro. Había ido a buscar unos lingotes de oro a caja fuerte, pues si tenía problemas, porque sabía que se le venía la noche, y en el autito la enganchan con los dólares y los 2 lingotes de oro, detalle que me encantó. Pero bien, volvamos a la Ínsula Urbana. Faltaba entonces que se apruebe en el Consejo Deliberante de Pilar, pero no le daban los votos a Zúcaro para que se aprobara. Entonces, ¿qué pasó? Los muchachos de Zúcaro, a Ducoté, al actual intendente, los muchachos de Ducoté empezaron a llamar para que se apruebe, para que se aprobara finalmente, ¿sí? Y
como se dice en castellano, presionaron bastante para que se aprobara y finalmente se aprobó la modificación al código. Ya entonces los legisladores del Frente Renovador y algunos otros se quejaban y decían, muchachos, ¿cuál es la intención de modificar el Código de Planeamiento Urbano? Esto se está haciendo a la medida de Mateo Corvo Dolcet, del tipo que ahora está preso. Bueno, tal cual. El Código de Planeamiento Urbano se terminó aprobando a la medida de Corvo Dolcet para construir ínsula urbana. Entonces uno puede preguntarse, obviamente nadie lo va a decir, Ducoté no sabía de dónde venía la guita, ¿sí? Nadie se fijó de dónde venía la guita de Corvo Dolcet, nadie pensó que podía venir de otro lado. En un lugar, sabiendo tanto y habiendo tanta sospecha de lavado de dinero narco en grandes emprendimientos en la Argentina, nadie le olió que podía haber guita de los narcos en semejante emprendimiento. Parece que no. Acá están los incómodos. Este es Ducoté, este es, Corvo Dolcet, que firmó un convenio con Randazzo, ¿sí? Y, ¿este quién es acá? Este es Zúcaro. Acá está los incómodos primera generación. Randazzo y Zúcaro. Y después estaban los incómodos segunda generación, Ducoté. Y ahora viene otra parte de la cosa interesante, porque Ducoté no está solo, es un municipio, ¿sí?, muy apoyado ¿por quién? Por Lilita Carrió. Por ejemplo, Carrió es casi como una madrina para Ducoté, ¿no? Porque acá ella fue varias veces a hacer actos ahí, elogiando su política de transparencia, elogiando la política de transparencia del intendente que, por sabiendo o no sabiendo, terminó defendiendo un proyecto hecho con dinero narco. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que Carrió es una casi madrina para Ducoté? Bueno, si ustedes buscan en internet Carrió Ducoté, van a ver a Carrió en infinidad de fotos con el intendente Ducoté, en actos, elogiando su política de transparencia, de un pilar de datos abiertos. Bueno. Otro detalle interesante es que en el gabinete de Ducoté hay dos personas de íntima confianza de Carrió. Una es Marcela Campagnoli, su amiga, la hermana del fiscal Campagnoli. Acá la tienen, Carrió con Campagnoli. Campagnoli es cuarta candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. Cuarta candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. Y era secretaria de Educación de Pilar en el gabinete de Ducoté. Pero no solo esto. Porque uno puede decir, bueno, la secretaria de Educación, ¿qué carajo tiene que ver con los emprendimientos inmobiliarios? Puede ser que no sepa nada. Pero recordemos que Carrió vio plata de los narcos en todos lados. Dijo que Wiener tenía plata de los narcos, incluso cuando se peleaba con Cobo, Massa, vio plata de los narcos por todos lados. En Pilar, donde ahora sí un tipo preso por narco, donde gobierna un intendente que ella apoyó siempre, ahí no vio la plata de los narcos, no se enteró. Pero bueno, acá hay otra foto, acá la tienen, el Carrió con Ducoté, ¿sí? Intendente que terminó avalando un proyecto que ahora está, este señor Mateo Corvo Dolcet está detenido por lavado de plata de los narcos, y esto no pueden decir que es un fiscal de justicia legítima que lo hizo. Digo, no, esto vino de arriba, vino de la DEA, ¿sí? Y la conferencia de prensa festejando la detención de Mateo Corvo Dolcet, el tipo que, para el cual Ducoté terminó sacando, estaba al lado de la foto de Ducoté y qué sé yo, era... los que festejaron esto en primera instancia fue Patricia Bullrich en una conferencia de prensa. Yo le decía que a lo mejor Marcela Campagnoli, la cuarta candidata a diputada nacional en provincia de Buenos Aires, amiga de Carrió, hermana del fiscal Campagnoli, a lo mejor no podía no saber nada, no tenía por qué interesarse si era o no el dinero de los narcos, el de Mateo Corvo Dolcet. Pero, ¿y el marido? El marido, ¿sí?, de esta mujer se llama Guillermo Iglesias. Claro, tiene un nombre tan común que uno no... Debe haber mucho Guillermo Iglesias. Cuando uno empieza a meterse en la historia, ve que Guillermo Iglesias es el secretario de Obras Públicas. ¿De dónde? De Pilar. ¿Y qué hace un secretario de Obras Públicas? Supervisa las obras. Es el tipo que tiene que supervisar las obras. Hay que decir que Iglesias asume después que se aprobó
la modificación al Código de Planeamiento en Pilar. Asumió en febrero de este año. Es más, las páginas políticas, digamos, especializadas en temas políticos, insisten en que Carrió había logrado meter un nombre de ella en el gabinete de Ducoté. Insisto, Carrió había logrado meter un nombre de ella en el gabinete de Ducoté. Y era el secretario de Obras Públicas, Guillermo Iglesias, que nunca se dio cuenta, nunca sospechó que podía haber plata non santa detrás de Pilar Parking y detrás de Ínsula Urbana. No le llamó la atención, nunca sospechó nada. Este hombre venía, fíjense cómo son las cosas en la transversalidad. Tiene una constructora, ¿sí?, que se ve que siempre contrató bárbaro, ahí no hubo problema. Una constructora que se llama Alemarsa Sociedad Anónima. Esta constructora construyó con todo el kirchnerismo, con Hugo Curto, él mismo, hasta antes de saltar a ser funcionario de Obras Públicas, en Pilar con un intendente del PRO, era secretario de Obras Públicas con un intendente kirchnerista, Gustavo Menéndez, en Merlo. Una cosa rara, pero bueno, parece que ahí hay transversalidad, ahí no hay grieta, ¿no? Pasó de Merlo a Pilar sin ningún problema. ¿Con quién negociaba Alemarsa Sociedad Anónima? Con la gestión de David y José López. O sea que ahí tampoco había grieta ni nada por el estilo. Entonces, digo, hay campaña electoral, todos salen a hablar, a sacarse fotos con los pibes, pero cuando tienen que hablar de algo que los toca, se hacen los boludos. O sea, no van a Carrió, de esto no habló. Marcela Campagnoli no habló. Randazzo no habló. Ducoté no habló. Zúcaro no habló. Todo lo que estuvieron cerca de Mateo Corvo Dolcet, el señor que en Pilar lavaba guita de la oficina de Envigado, vale decir, los narcocolombianos, aunque están en campaña electoral, todos mudos. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. Bienvenidos a Ínsula Urbana, nada menos que en el predio de Pilar, donde en poco tiempo vamos a estar desarrollando la primera ciudad sustentable dentro de Buenos Aires. Gracias por su interés, en nombre mío y de la empresa MSD, desarrolladora de este proyecto. Bueno, acá los muchachos me corrigen, me dicen que finalmente el Código de Planeamiento Urbano de Pilar no se modificó. ¿Qué fue lo que pasó? No cambia mucho, Rolo, realmente, porque el intendente de Ducoté intentó modificarlo, lo llevó al Consejo Deliberante, se llama Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, se votó. Fue empate. Cuando hay empate en los consejos deliberantes en la provincia de Buenos Aires, desempata, al igual que en el Senado, desempata el presidente, que es la única momento que vota. El presidente del Consejo Deliberante de Pilar es del Frente Renovador, es decir, es de Massa. ¿Qué votó? Que no se modifique. Pero hubo lobby de Ducoté para que... Ducoté intentó modificar el código y finalmente no pasó. Es decir, no cambia mucho porque la obra nunca avanzó, nunca se pudo... Ínsula Urbana no avanzó, no está modificado. Y la obra de las cocheras... Se frenó. Esa se frenó. Te agrego dos datos. Uno es que hay muchos testimonios de camiones que ingresaban y salían de este predio. ¿Sabes con el logo de qué? No. Del municipio de Pilar. Epa. Un dato. El otro, ¿sí? Nuestro colega Juan Cruz Sanz bautizó a esto. ¿Sabes cómo le puso? El elefante narco. Está muy bien. No blanco, el elefante narco. Sí, así que se lo robamos. Hay que aclarar que acá no inventaron nada. Esto que están haciendo o que intentaron hacer ahora vanamente es lo mismo que se hacía en la época del viejo Consejo Deliberante en la capital con la modificación del Código de Planeamiento Urbano. Esto es lo mismo que permitió la escuela Shopping. O sea que es un homenaje a la tradición, decís vos. Digamos así que me gusta. Permitió la inundación en la ciudad de La Plata, por ejemplo, lo mismo también. Ramiro Gutiérrez, diputado provincial del Frente Renovador. ¿Qué sabe de todo esto? Bueno, primero dos detalles que son menores en este contexto, pero solo está habilitada la construcción hasta 3 pisos de las cocheras y no a 5. Y la otra... ¿Y entonces qué magia? Ínsula Urbana, esas 47 manzanas, es una zona rural intensiva. Entonces hay que pasar la R3, que es un nomenclador para que se pueda construir en altura, y es una pequeña ciudad. Esto es lo que se llama megacorrupción. Es la última base, el lavado de activos en las organizaciones criminales trabaja como un reloj de arena.
La base es la recaudación cash que hace el dealer, el punto de venta. Todo ese dinero sube en el medio del reloj de arena, que es la cintura. Ahí el dinero negro empieza a lavarse por blanco y llega a la cúspide, que es la inversión, donde busca la rentabilidad blanca de ese dinero. Bueno, este es el edificio narco de la rentabilidad, lo que nos confirma varias cosas. Primero, que la Argentina sigue siendo un paraíso narco para la inversión, y el segundo, que tiene que... Y que además cambia los gobiernos, y no le, o sea, de un gobierno a otro arreglan con todo. Y como vos decías, no solo hubo omisión, porque en la gestión anterior se consolidó el 90% del trámite administrativo, sino que también hubo acción, porque se intentó el año pasado aprobar en el Consejo Deliberante la autorización para modificar el Código Urbano que permita esa pero a construcción. ver, vamos a pensar con buena leche. ¿Sí? No era solamente por desesperación, o decir, bueno, en el momento que hay poca obra, la cosa no se mueve, ¿vendría bien reactivar esto? A veces esas inversiones aparecen con su traje de simulación. Es un inversor. Ese video que vos pasaste, verde, hermoso, con una chica hablando. El problema es que vos tenés que hacer un trabajo Sí, que además... no puede ser ingenuo desde la política. Y el Estado tiene dos áreas en la AFI, que son la inteligencia criminal y la contrainteligencia criminal. Porque vos fíjate que la mayoría de los involucrados estaban saliendo ya con lingotes de oro en su poder porque alguien le avisó. Es decir, falló la contrainteligencia que tenía que habernos avisado que iban a tratar de escapar. Ramiro, no hay que ir muy lejos. Rolo, si a vos mañana te recomiendan un periodista, vos no lo conoces, ¿qué es lo primero que haces? Y pones en Google. Te fijas en Google. Acá este tipo iba a firmar un convenio multimillonario con Randazzo. ¿A Randazzo no se le ocurrió poner en Google el nombre del tipo? A Zúcaro. Rastrear el fondo. A Zúcaro no se le ocurrió. A Ducoté no se le ocurrió. Bueno, ahora vamos a ver qué pasó, en qué quedó el tren. Porque había un tren especialmente pactado con el tipo que está preso por lavar plata de los narcos. Había un tren pactado, para eso lo tenemos al Pollo Sobrero acá. Pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Pollo Sobrero, dirigente ferroviario, y hoy a la tarde dije, ¿qué sabrá el pollo del tren ese que iba a ser Randazzo, el tren VIP que iba a ser Randazzo? No, a ver, primero varias cosas. Es para comprar pochoclos y escuchar... Y sentarse a ver, ¿eh? Sí, y varios, porque el tren es el problema menor acá. Porque hubo un blanqueo que no solo benefició a los amigos del presidente, sino que benefició a grupos narcos como estos. ¿No sería hora que se investigue a ver quiénes son los que blanquearon? De eso tampoco podemos hablar, ¿no? Vos decís que si Corvo... Claro, alguien debería ver cuánta guita... ¿Corvo Dolces podría haber blanqueado mucha guita? Es secreto fiscal. Primero saber quién blanqueó, quién no blanqueó. Sí, y están como locos. Están como locos por una filtración que hubo hace poco, son los familiares del presidente. También hay que establecer que hay una diferencia entre blanqueo fiscal y repatriación de capitales. Vos lo que haces acá es blanquear los capitales que vinieron de forma espuria. O sea que este muchacho tenía guita que vino en forma espuria y la pudo blanquear. O sea, para. Puede ser que Piedrahíta Ceballos, el tipo que lavaba para la oficina de Envigado, le haya dado paquete de plata, mucha, no sé, X. Seguramente. Y Corvo Dolces vino y dijo, hola, vengo a blanquear esto, señores. Firmó y se fue. Garpó el 10 y se fue. Compró los inmuebles. Compró los inmuebles con un boleto. Con un boleto no se cruza en el patrimonio, no es registrable un boleto. Entonces tiene 3 años un boleto. Cuando llega el blanqueo dice, yo compré este boleto, blanqueo esta propiedad. Eso es lo que generó el blanqueo y no una repatriación de capitales. ¿Te acordás? El gobierno anterior hizo una repatriación que había que pasar por sedines para demostrar que esa propiedad era comprada. Acá no, acá fue un blanqueo. ¿Puede haber blanqueado también cuando compró Los Angelitos allá en 2007? Seguramente. En la primera compra, ahí ya puede haber una maniobra de blanqueo. Lo que sucede es que cuando blanquearon el dinero, que ya el dinero pasa a estar en blanco, tranquilamente vos podés vender esa propiedad, hacer diferencia e ir a comprar acciones de cualquier empresa. Y además en el Café de Los Angelitos los cafés y los hoteles son bárbaros porque vos
Haces el ticket, haces ticket falso, inventás la gente. Pero enseguida vamos a seguir con el Metí pollo. el dedo en la llaga, no se tenía que hablar de esto. ¿De qué? ¿De No, blanqueo? porque me Sí, parece que pero- pero me parece que ya tendría que haber algún juez investigando el blanqueo. Como Pollo, mínimo. me vas a hacer llorar. Me está bien. voy a conmover. Perdón. Esta cosa me conmueve. Perdón. Si todavía no encontraste solución a tu problema en un accidente de tránsito, te recomendamos que veas a la gente de Life Group. Si fue víctima de un siniestro, contáctese de forma urgente con Life Group, la única empresa en Argentina con 30 años de trayectoria ininterrumpida en la resolución de siniestros. Contáctese al 4373-4499. Acá Néstor Espósito nos desilusionó a todos. Teníamos una leve, remota ilusión de que se pudiera investigar judicialmente si alguien había blanqueado guita del narcotráfico. ¿Vos decís que no? No, acordate de cuando fue uno de los últimos blanqueos durante el kirchnerismo, el fracaso se debió justamente a eso. Cuando les advirtieron, desde la AFIP advirtieron que se iba a investigar el origen del dinero, se cayó el blanqueo. Los blanqueos se hacen con una protección fiscal bajo secreto. ¿Y esta vez fiscal, existió esa protección? Y esta vez existió la protección porque si no, no puede haber semejante cantidad de dinero de blanqueado. No se puede investigar y por eso el despiole que se armó con la filtración del dato de Horacio Berbisky respecto de quiénes habían blanqueado. Eso no se pudo haber conocido y aún conocido no se puede utilizar en una causa judicial. Bueno, a ver, Juan, ¿a qué venían los narcocolombianos acá? ¿A qué venían? ¿Cuál era a escala el laburo de Corvo Dolcet? Este señor que estaba en la foto con todos, pero que ahora nadie conoce porque está preso. Claramente, como decía Ramiro, Argentina y Sudamérica son paraísos para blanqueo, por diversas razones, Rolo. Primero, por la informalidad, 40% de informalidad. Segundo, por la falta de... Porque explícalo de la informalidad. Claro, el 40% de la economía argentina está en negro, dinero en efectivo. Está bien, pero las cosas gruesas, grandes, no las puedes comprar en negro, salvo un auto usado. No, pero Rolo, que haya tanta informalidad y se mezcla, vos tenés dinero ahí de evasión impositiva, corrupción, trata de personas, narcotráfico, está todo mezclado, son todos delincuentes. Ahora, también hay una realidad, Rolo, la falta de distribución del ingreso genera un ambiente formidable. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere fugar dinero, que se encuentra con el que quiere traer. Y entonces, a través de una financiera, la comisión, el que trae guita negra se cambia con el que la quiere negrear afuera. Y después, con los que pierden. Eso es demasiado complicado para mí. No, pero no importa, mirá, te digo que sí. Mirá los que pierden acá en la Argentina, la situación económica, la clase media, el que quiere vender un departamento. Viene un narco y le dice, mirá, yo te compro el departamento por 100, pero hagamos la escritura por 60. Y el que quiere vender dice, bueno, yo con tal de vender lo vendo a 100. Mirá, ¿cómo blanquean los narcos? Y acá tenés las actividades. Construcción y gastronomía. ¿Por qué estas actividades son buenas? Porque hay mucho valor agregado. Vos comprás un boleto por 20, construís y vendés por 100. 80 de valor agregado. Gastronomía lo veíamos la semana pasada con el Pata Medina. También. Vos comprás por 20 y haces un valor de 80. Cuando vas a blanquear, es como te decía recién. Vos comprás una casa por 150, pagás 150 y al que te la vende le decís, escrituramos por 80 y con un escribano que te firme y un contador que te haga la declaración jurada, que ahora están todos pegados, se hace esta operación y vos blanqueás el dinero. Y acá va el tema de las acciones con el Café de los Angelitos. Vos podés comprar acciones por 150 y figurás 80. Estás blanqueando. Ahora, todo esto vos lo podés vender y te haces de esta guita en blanco y haces todo el negocio que sea, arreglás lo que sea y la guita queda blanqueada, Rolo. ¿Es así? La pregunta es, ¿quién va a tirar de este espinel? Porque es muy probable que Corvo Dolcet termine extraditado a Estados Unidos. Claro. Ahora, todo lo que queda abajo, porque ese no eran los cimientos, era un edificio construido. Entonces, todo eso pasó sin que nadie viera nada. Ahora, ¿quién va a tirar? Yo lo que diría... O sea, vos decís que el destino de Corvo Dolcet es Estados Unidos. Se lo van a... O sea, que se puede comer 20 años de Canadá. Sí, más de 100 propiedades en Puerto Madero, Rolo. ¿Te acordás? Se lo van a llevar. Y el fin de todo eso que vimos debería ser la ley de extinción de dominio. Y eso debería ser un edificio para la justicia federal, un edificio para la procuración, un edificio para la investigación penal. Eso no va a pasar. Mira, un solo narco en Colombia, la Tuta Meyendorf, 205 propiedades, se le quedó el Estado y se transformaron en elementos para luchar contra la narcocriminalidad.
Vamos a ver qué pasa en unos meses con este edificio. Ahora, ¿no se puede retomar este proyecto con fondos blancos? Porque el proyecto no parece malo, una estación donde pueda ver la gente dejar el auto, tomarse el tren, venir a la capital, descomprimir el desastre de tránsito. ¿Sabés lo ¿No que se puede sucede? retomar? Del fraude no nace derecho. Los ladrillos de ese edificio son rojos, pero son rojos de sangre. Porque esa plata viene de algún lado, donde mataron a alguien, donde cultivaron cocaína, donde llegó acá. Eso el Estado tiene que extinguir su dominio y volver a ser un bien que sea un ícono de la lucha contra la corrupción. Pero eso se contradice con el soterramiento. El soterramiento también nació de una coima y siguen adelante. Y sí, porque los negocios siguen. Es decir, cambia el gobierno, pero los negocios siguen. Dietrich es debido. Porque es la conclusión final que vos sacás. Si vos ves la continuidad de negocios que hay entre un gobierno y otro, tenés que llegar a esa conclusión. Es imposible no llegar. Vos hablabas del tren. El tren, ahí es el Belgrano Norte. Es uno de los peores ferrocarriles que tenemos por la frecuencia tan mala que tenemos. Que tienen frecuencia de domingo, la mayoría de las locomotoras están afuera. Y ahora a fin de año se va esa empresa. Pasa al Estado. Ah, mira. Entonces, ¿cómo es esto? Iban a poner un tren de lujo en una de las peores empresas que la gente viaja, pregúntale a cualquiera que viva en la zona norte, cómo viajan en el Belgrano Norte. Y bueno, eso es lo que muestra lo que son estos negocios, ¿no? Ahí yo igual también te digo que el tren VIP le hubiera sacado gente a la autopista. Claro. Obvio. Entonces, una de las primeras cosas que hacen es cancelan el tren VIP, que iba a tener una tarifa diferencial. Con lo cual, si ahora alguien se quiere tomar el tren, alguien que deje el auto ahí, supongamos que hubiera existido la cochera, alguien que deje el auto ahí y se quería tomar el tren en Estación Panamericana, tenía que viajar en el tren común. ¿Viste? Con toda la posibilidad de que te chore lo habitual. Por lo cual mucha gente que viene de lejos no viaja en tren común. Muchachos, dentro de 3 años Cristina va a ser una carterista. Porque este gobierno... Estarán en entenderla, tarde. Este gobierno está manejándose con tanta impunidad, que ya les empieza a saltar, tenemos 2 años... Las acciones de Autopista del Sol, ya les Rolo. empieza a saltar ya los temas. Las acciones de Autopista del Sol aumentaron desde diciembre del año 2015 de 16 pesos a 80 pesos en marzo cuando Sideco vendió la participación. O sea, aumentaron un 400%. Pero en los últimos 6 meses aumentaron, se fueron al doble, de 48 a 80. O sea, prácticamente tiene que ver esta obra y tiene que ver también... Y ahí vendieron. Y tiene que ver el aumento de peaje. Los peajes pasaron de los 20 pesos a los 50 pesos. Estamos hablando de empresarios, ¿no, Rolo? Ahí vendieron. Pero bueno.